Madrid, no sé si ya ha cogido el vuelo para Bogotá y está, pues imagínense en este viaje, ¿no? Un viaje que se le tiene que hacer eterno, me imagino, de camino para allá. Estemos orando, por favor, estemos orando por esta situación. Tiene que ser algo muy difícil para ella. Vamos, creo que los niños van a pasar, vamos los niños para sus clases, todos los niños. Y en lo que los niños pasan, vamos nosotros apagando nuestros móviles o poniéndolo en silencio. Hasta los 11 años van a pasar para sus clases. Hoy tiene una actividad súper chula. Dios les bendiga a todos, qué bueno verles, algunas caras repetidas de esta mañana, algunas caras nuevas, alguien que no vino esta mañana. ¿Quiénes son las personas que no vinieron esta mañana? Dios la bendiga. ¿Cómo es su nombre? Yola. Dios la bendiga, Yola, qué bueno tenerla aquí en esta tarde, gloria a Dios, qué bueno. ¿Alguien más que nos esté visitando, que no viniera esta mañana, que esté viniendo por aquí? ¿Cómo se llaman? Carolina, Santiago, Dios les bendiga. ¿De dónde vienen ustedes? De Holanda, qué bueno, qué ganas tenemos de visitar Holanda y de estar allí con los hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno. ¿Alguien más que nos esté visitando esta tarde? ¿Cómo son sus nombres? ¿Perdón? Nair, qué nombre más bonito. Nair y Santos. Dios te bendiga, qué bueno ver. A lo mejor ustedes ya son muy conocidos, pero para mí, claro, son caras nuevas. Dios les bendiga. ¿Alguien más que esté visitándonos hoy por la tarde, que no viniera por la mañana? ¿Alguien más? Dios la bendiga. ¿Cómo se llama usted? Diana, Dios la bendiga. De Yanira. Y con lo bonito que es de Yanira, ¿por qué se cambió el nombre? Ah, bueno. Dios les bendiga a todos, qué bueno, y a los que vinieron esta mañana también. Por ahí, aunque no levanten la mano, pero yo sé que esta mañana usted no estaba. ¿Cómo es su nombre? No, que no vamos a hacerla pasar ahí si no quiere hablar. Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué bueno, hemos venido aquí a pasar un buen rato, como dice la Biblia, a tener comunión los unos con los otros, pero sobre todo a escuchar su palabra. Yo he venido a escuchar su palabra, en este caso a compartirla, pero también a escuchar su palabra. Aquel que comparte, yo creo que es al primero que el Señor le habla, lógicamente. A veces uno cuando está aquí al frente piensa que está dirigiéndose a los demás. No, el Señor también nos habla a todos. Aquellos que tenemos el corazón preparado, Dios nos habla. Hay una parábola en la Biblia, es la parábola del sembrador. Me gusta mucho, la he estudiado y me gusta mucho hablar de ella. Pero el comienzo es apasionante. Dice, y el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué va a hacer el sembrador? Pero es así, el sembrador salió a sembrar. Y nos muestra un sembrador que tiene la mano suelta. ¿Sabes? Esas personas que tienen siempre la mano suelta y que dan. Así era este sembrador. Dice que tiraba semillas. Y algunas caían junto al camino, otras entre pedregales, otras caían en una tierra que era mala. Pero alguna caía en buena tierra. El tema no era el sembrador. El tema era la tierra donde caía la semilla. Hoy yo voy a ser ese sembrador de la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla. Y me gustaría que, si tú pones de tu parte, que caiga en buena tierra y que dé fruto, dice la Biblia. Porque también recordábamos esta mañana que la parte fácil, la buena parte, la parte más cómoda, es la que estamos haciendo aquí, que es escuchar su palabra. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. A veces la palabra es como miel a nuestro paladar, a veces como un martillo que rompe la piedra, dice la Biblia. A veces es como una espada que penetra lo más profundo de nuestro ser y nos duele. Pero lo cierto es que es la parte cómoda. Ahora después viene lo difícil, que es poner en práctica lo que aquí hemos aprendido, ¿verdad? ¿Recuerdan de qué estuvimos hablando esta mañana? ¿De qué personaje? Hablamos de muchos temas, pero ¿cuál fue el personaje central? Noé, exactamente. El otro día le decía a un amigo, le decía, mira, ¿y cuántos días estuvo Moisés en el arca? Y dice, creo que fueron 40. Digo, ya. Moisés no estaba en el arca, ¿verdad que no? Era Noé. Uno tiene que aprender a ubicar a cada personaje en la Biblia. Vamos a leer en Génesis capítulo 7. Esta mañana leíamos Génesis capítulo 6, pero ahora vamos a avanzar un poquito más hasta Génesis capítulo 7. Veíamos esta mañana cómo a medida que la humanidad crecía también algo. ¿Qué era? La maldad, ¿verdad? Crecían las personas, crecía también la maldad. Había tanta maldad que al final solo había un remedio. Dios solo tenía una solución. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue? ¿Ustedes estuvieron aquí esta mañana? ¿Sí? ¿Cuál fue la solución?
raer de la faz de la tierra a todo ser humano. Ya Dios dice, mira, esto es imposible. Ni quieren, es que no quieren, así que tengo que eliminar a todos de aquí. Pero de repente, antes de tomar esta decisión, dice la Biblia que alguien halló gracia ante sus ojos. ¿Quién fue? Noé. ¿Y Noé qué hizo? Respondió al llamado, ¿verdad? Veíamos también, bueno, algunas cuantas cositas muy interesantes sobre quiénes eran los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Veíamos que la Biblia no contiene ninguna sola contradicción cuando dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, pero después en el libro de Números vemos que el Señor no es hombre para que se arrepienta. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está esa contradicción? La explicábamos, la desglosábamos y vimos, bueno, unas cuantas cosas más, que era el tema de destruir. Y vamos a leer ahora en Génesis capítulo 7, te invito a que te pongas de pie y lo leemos en el versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 7. Versículo 1 dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. No metas 2 machos porque si no se acaba la especie. No, pero es que tienes libertad de escoger. Claro, por supuesto, pero no metas 2 hembras porque se acaba la especie. Mete macho y hembra, le dijo Dios. Más de los animales que no son limpios, una sola pareja. Y aclara, no vaya a ser que con la mentalidad de alguno, pareja puede ser, no, pareja es hombre y mujer, macho y hembra. Le tiene que aclarar Dios a Noé. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 5, y aquí vamos a dejar la lectura. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es lanzada, predicada, enseñada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir en nuestras vidas. Señor, oramos para que ocurran, Señor. Te damos libertad a ti para que tú hagas y deshagas según tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Ahora sí, si quiere, póngase cómodo, siéntese. No muy cómodo, no se me duerma, que estamos después de la comida y es la hora. Bueno, para nosotros es una historia común, cotidiana. De hecho, se la enseñamos a los niños, el tema de que Noé construyera un arca. Es algo totalmente normal, ya de hecho asociamos el nombre de Noé con arca rápidamente. Pero era algo inusual totalmente. Era, lo voy a decir ya en términos claros, coloquiales, era una locura, una bendita locura que Dios le pide a un hombre, que era construir un arca al medio del desierto. Esto es una locura. Vuelvo y repito, para ti, para mí es algo normal porque conocemos la historia, lo que sucede después y conocemos absolutamente todo, pero Noé estaba en medio de un desierto y Dios le dice, construye un arca. Ahí levanta la mano como mío no es. Y le dice, constrúyeme un arca. Y bueno, ¿y por qué voy a construir un arca? Porque voy a mandar un diluvio 40 días y 40 noches. Pero escúchame una cosa, es que para aquel entonces nunca había llovido. O sea, más locura todavía. Porque a día de hoy Dios nos dice, bueno, haz un arca. Bueno, conocemos la historia de Noé, conocemos un poquito cómo son las cosas y sabemos que, oye, que puede pasar que venga un diluvio fuerte y llueva. Pero es que en aquel entonces nunca había llovido. Y tú dirás, ¿y cómo? Y vamos a guardar silencio, por favor. Yo se los he dicho por activa y por pasiva. Yo soy un predicador novato. Yo me distraigo con una mosca que pasa. Si yo veo movimientos, yo veo que hablan, yo me distraigo, tengo que volver a empezar. Y yo soy de los que tardo 40 minutos. O sea, si me pillan en el minuto 35, yo voy a volver a empezar. Entonces, y ves, ya me perdí. Génesis capítulo 7, no. Y tú dirás, ¿y cómo se regaba las plantas? Y la flora, ¿cómo vivía la flora si no llovía? Bueno, la Biblia nos dice que de la tierra subía como un vapor.
Subía como ese vapor, ese sereno, podríamos decir nosotros, y así se regaba la tierra. Esa era la manera que Dios estableció para que la flora se hidratase, se regasen las plantas. Pero de repente Dios le dice a un hombre: constrúyeme un arca. Hasta entonces la flora se cuidaba con ese vapor, dice Génesis capítulo 2, versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Lo que te quiero decir con todo esto es que lo que hizo Noé solamente tiene un nombre: fe. Por eso está catalogado como un héroe de la fe. Cuando tú te vas al Museo de la Fe, que hay un museo, yo ayer visitaba, los hermanos me llevan al Museo de los Dinosaurios aquí en Bruselas, y disfrutaba como un niño chico viendo todos esos esqueletos y animales disecados y un montón de cosas. Pero hay un museo que no es de dinosaurios, hay un museo que es el Museo de los Héroes de la Fe. ¿Y dónde está? Hebreos capítulo 11. No hay que pagar entrada. Ayer nos cobraron la entrada en ese museo. Aquí no hay que pagar entrada. Te invito a que puedas ir a Hebreos capítulo 11 y ahí te vas a encontrar todo ese museo donde todos los héroes de la fe está puesta su historia. Y ahí aparece Noé. Imagínate a Noé día tras día, semana tras semana construyendo un arca, mes tras mes, porque así estuvo más o menos alrededor de 120 años más o menos. Noé no construyó el arca en una semana, ni en un mes, ni un año. 120 años construyendo el arca. Imagínatelo por un momento, día tras día. Las burlas de sus amigos, de sus compañeros, aún de su propia familia, diría yo, riéndose de él. Hebreos lo cataloga a Noé como un pregonero de justicia. Es decir, que no solamente Noé construyó el arca, sino que predicaba la palabra. Y les decía: sí, tú ríete, pero este arca tú tienes que subirte. Tú búrlate de mí todo lo que tú quieras por lo que estoy haciendo, pero tú debes subirte también a este arca. Mírame con desprecio, mírame como quieras, diría Noé, pero también tienes que subirte. Por eso se le cataloga como un pregonero de justicia. Imagínate a Noé trabajando todo ese tiempo, construyendo algo para una lluvia que nunca había visto. Bueno, así pasa con nosotros, ¿verdad? Día tras día, semana tras semana, en este caso aquí en Bruselas, mes tras mes, congregándonos, para que un día veamos una eternidad que nunca hemos visto. Porque alguien nos ha dicho, que es el Señor Jesucristo, que un día volverá. Y la gente se ríe de nosotros y la gente se burla. Y somos quizá a veces el hazmerreír de todos, pero aún así tenemos que ser pregoneros de justicia. Y decirle a la gente: ríete todo cuanto quieras, pero tú has de subirte a este arca. Pero ¿y qué me dices? ¿Qué fantasía es esa de que el Señor va a venir y de una eternidad? Porque aquí cuando uno muere ahí se acaba todo. No, mi hermano, ahí empieza todo. Dice la Biblia que la vida es como un soplo. Y cuando menos te des cuenta ya pasó la vida por delante de tus ojos. A mí me cuesta todavía decir: es que lo digo y no me lo creo. Lo digo y me lo creo porque lo pone en mi DNI, que tengo 40 años. Mi mentalidad se quedó en los 20. Intento vestirme como un niño de 20, actuar, peinarme, pero ya el cuerpo te dice: no tienes 20, mijo. Coge seriedad. El otro día, hablando con mi pastor, con José Manuel Sierra, bueno, les anuncio, ustedes ya lo saben, Dios mediante, esos son planes hablados, pero tú sabes que al final una cosa es lo que uno diga, otra cosa es lo que el Señor quiera. Dios mediante nos vamos a ir a vivir durante un tiempo a Estados Unidos, ahí a trabajar en las iglesias de allí de Miami. Y en una reunión seria que teníamos con él, él me dice: bueno, Alberto, te digo una cosa, me dice. Por la confianza que tenemos, dice: allí no puedes vestir como viste. Digo: ¿cómo visto? Digo: ¿qué pasa? ¿Visto mal? Me dice: es que allí se mira mucho la apariencia. No te voy a pedir que te pongas traje y chaqueta, me dice, pero por lo menos no te pongas pantalones rotos, no te pongas esas cosas. Y bueno, vale, lo entiendo, ¿no? Porque es mi mentalidad. Yo no sé por qué ya me quedé en los 20 años, pero la vida ha ido pasando. Y la vida se nos está yendo. Y no nos damos cuenta, ya tenemos 30, 40, 50, algunos ya tienen 60 aquí. No sé si algunos tienen 70, ninguno aparenta 70. ¿Usted tiene 70? No creo yo.
¿En serio? También la hermana colombiana tiene 70. Oye, pero esos latinos, ¿cómo se cuidan, eh? ¿Y usted también tiene 70? No creo yo. ¿Sí? Madre mía. Y la vida se le ha ido rápido, ¿verdad que sí? Y uno, claro, el niño podría decir, ¿cómo se va a ir rápido? 70 años. La vida se pasa volando. Se nos está pasando delante de nuestros ojos la vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a desperdiciar? ¿Vamos a hacer lo que nos han enseñado nuestros padres? Nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Vamos a seguir con el mismo patrón que se nos ha enseñado? Mi hijo estudia para que seas un hombre de bien. Un hombre de bien estudiar. Yo no niego que hay que estudiar y hay que prepararse y todos los títulos académicos que tengas, mejor. Pero como no tengas temor de Dios, no sirves para nada. Y la vida no se basa simplemente en levantarte temprano, trabajar y ganar un sueldo y parece que cuanto más ganas mejor te va a ir en la vida. Hermano mío, mejor es un pan con mantequilla, dice la Biblia, con temor de Dios, que un filete de buey engordado en casa donde hay rencilla. Así dice la Biblia. Es mejor que tengamos temor de Dios y entregarnos al Señor y vivir conforme al propósito de Dios antes que ir detrás de esas ganancias deshonestas que al final... Todos los que tienen dinero, claro, eso solo lo pueden decir los que tienen dinero, pero todos los que tienen dinero, grandes riquezas, al final dicen, el dinero no da la felicidad. Pero claro, ahí estamos los que no tenemos un solo euro, que como borregos queremos, no, lo quiero comprobar por mí mismo. Bueno, pues sigue el camino si quieres, para que cuando llegues ahí, acuérdate de mí, y te vas a dar cuenta que solo Cristo hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Y tenemos que entregarnos al Señor. Y no hemos visto esa eternidad, yo no la he visto. Pero lo creo, porque al igual que Dios le dio una palabra a Noé, prepara un arca porque viene un diluvio y era una total locura en aquel entonces, a nosotros, a su iglesia nos ha dicho prepárense, porque quiero una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, porque un día vendré a por la iglesia, por mi novia, y nos uniremos el matrimonio y seremos una sola carne ahí arriba, bendita y preciosa eternidad. Y uno dice, pero esto que es un cuento de hadas, no, eso es la realidad. Y nos llaman locos. Y bendita locura. Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para el mundo. Oye, y esto es un poco locura, ¿eh? Pero es la realidad. Yo no lo he visto, pero cada día, cada semana, cada mes, al igual que Noé trabajó en el arca, nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación. Amén. Dios a veces nos pide cosas inusuales. Cosas que para nosotros carecen de lógica, carecen de entendimiento. Pero aún así estamos llamados a obedecer. Porque recordemos una cosa, una frase que se usa mucho cuando se habla de Noé. Dios no necesitaba un arca, era Noé el que necesitaba el arca. O sea, ustedes entiendan una cosa, el diluvio viene, la eternidad viene, la venida del Señor viene, Jesús viene. Pero si tú no te preparas, o sea, la preparación es por tu bien, no para su bien. Hombre, claro que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, claro que sí, pero el arca la necesitamos tú y yo, la iglesia la necesitamos tú y yo, la salvación la necesitamos tú y yo. Construir un arca en el desierto era una locura, pero es que a veces Dios nos pide locuras para probar nuestra fe. ¿A cuántos Dios le ha pedido locuras? Oye, que Dios nos pida, por ejemplo, perdonar a quien nos ha hecho daño, eso es una locura. Uno porque ya lo tiene normalizado, porque está familiarizado con la Biblia, con el mensaje y entiende los beneficios del perdón, pero honestamente esto es un disparate. Que yo tenga que perdonar a quien me ha dañado, ¿por qué? ¿A santo de qué? ¿Por qué yo tengo que perdonar a este sinvergüenza o a esta sinvergüenza que ha hecho daño a mi vida o a los míos? O me ha robado, me ha golpeado, me ha traicionado, me ha sido infiel, qué sé yo cuántas cosas. ¿Por qué? Que no tiene ni pies ni cabeza. Lo lógico aquí es ojo por ojo, diente por diente y así mejor. Y así es más, me voy a sentir mejor. Pero es que a veces Dios nos pide locuras. Y esas locuras como Noé está en ti. ¿Tú puedes obedecer o no? ¿A cuántos Dios le ha pedido la locura de perdonar alguna vez? ¿Has construido ese arca o todavía va media? Va entrando agua todavía en ese arca, yo creo. ¿Cómo va ese arca del perdón? A veces Dios nos pide locuras, como por ejemplo la de amar a nuestros enemigos, porque dice, bueno, yo te perdono, pero tú allí, yo aquí. Ah, bueno, pero es que a veces nos pide amar a nuestros enemigos. Orar por ellos, bendecirlos, amarlos. No, Señor, hasta ahí podríamos llegar. Esto ya lo siento, pero es una verdadera locura. Bueno, pero es que así es el Evangelio, es una locura. Y a veces Dios nos pide esa locura.
¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Has visto? Yo no levanto la mano todavía. Yo no. Qué bueno que tú sí. Yo todavía estoy en ese proceso. El arca va a medias. Todavía falta mucho barniz a ese arca. Todavía no le he puesto techo y entra agua cada 2x3. Esos recuerdos que entran y te sale el viejo hombre que quiere salir Pero Dios nos pide locuras a veces, como la de amar a los enemigos. Y la fe comienza muchas veces donde termina la lógica. No, pero es que no quiero, y mi razón y mi argumento dice que no. Pero es que ahí empieza la fe. Sería bueno que revises de vez en cuando qué locura Dios está demandando de ti. ¿Qué arca Dios te está pidiendo que construyas? A lo mejor es el perdón hacia alguien. Y Dios te lo lleva diciendo tiempo. Oye, ¿qué pasa con ese arca? ¿Qué pasa con ese arca? Que el diluvio viene. Que Jesús viene. A lo mejor la locura que Dios te está pidiendo es que le sirvas. Oye, ¿qué pasa ya contigo, hombre? Debiendo ser ya maestro, todavía tienes necesidad de que se te dé leche espiritual. ¿Cómo es eso? Muchos de ustedes, dice la Biblia en Hebreos, debiendo ser ya maestro, todavía tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos. Y a lo mejor Dios te está pidiendo la locura de que le sirves, de que te entregues por completo a Él, de que de una vez por todas dejes. ¿Puedo hablar sin tapujos? No, porque los niños están abajo, yo creo que ya les dije esta mañana que uno de mis propósitos de este 2025 con la iglesia de Fuerteventura es que ellos entiendan que tienen un pastor imperfecto, lleno de defectos, que a veces dice cosas imprudentes. No te voy a decir herejías, ni mucho menos, pero imprudentes todas las que quieras. Yo creo que basta ya de ser unos niños espirituales. Algún día serviré. Bueno, algún día servirás. Tranquilo, que puede ser que llegue el diluvio y no te haya dado tiempo ni a poner un clavo en este arca. ¿A qué más estás esperando? ¿A qué más? Para servir a Dios. ¿Qué más tienen que ver tus ojos para entregar por completo tu vida a Dios? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que de una vez por todas digas, ¿sabes qué? Me rindo por completo a ti. Y dejemos de una vez, con perdón de la palabra, las dichosas excusas a un lado. Porque me puedes contar todo lo que tú quieras y es aceptable. Ojo, no estoy ni haciendo menos tus historias o tus argumentos, pero al final son excusas. Y ante mí sirven las excusas, ante los hermanos. ¿Pero crees que ante Dios van a servir las excusas? Quizá la locura que Dios te está pidiendo es que comiences una vida nueva a su lado, que empieces a consagrarte por completo, que revises tus prioridades, que ores, que leas su palabra, que te conviertas en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, que se te deje de conocer con el apodo que quiera que sea y ahora digan, oye, ese tipo ha cambiado, esa mujer ha cambiado. Quizá eso es lo que Dios está demandando de ti. Y es la locura que te está pidiendo que cambies de una vez por todas. Algo muy curioso sucede con este asunto de Noé. Y es que Jesús mismo dijo que cuando Él regrese, saben que el Señor va a regresar, ¿verdad? ¿Saben que el Señor va a regresar? ¿Cuántos están esperando al Señor? Dice la Biblia, el Espíritu y la iglesia dicen... No, dicen ven. Amén también. El Espíritu y la iglesia dicen ven, ven Señor Jesús. ¿Anhelas la llegada del Señor? Yo anhelo quedarme y ver a mi hija crecer, pero si me das a escoger, como sé que mi hija ahora mismo se va para arriba también, ven Señor, ven, 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 ven. Eso es lo que el Espíritu Santo anhela y lo que la iglesia debe anhelar. Si tú no estás esperando y anhelando la venida del Señor, puede ser que todavía no estés integrado en la iglesia del Señor. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Sabes que el Señor viene, ¿no? Bueno, ¿y cuándo va a venir? Porque si somos honestos, ya el Señor lleva 2 milenios de espera, ¿verdad? Se parece a algunas mujeres que dicen, ya voy. Y tarda, y tarda, y tarda. La iglesia primitiva, los primeros creyentes pensaban que el regreso, que el retorno del Señor iba a ser inminente, iba a suceder ya. De hecho, cometieron un error visto desde mi punto de vista, como te decía esta mañana. Esto es un pensamiento mío que creo que no ando muy desencaminado, muy equivocado. Creo que la iglesia cometió un error cuando dice la Biblia que todos los creyentes vendían sus posesiones y traían lo vendido a los pies de los apóstoles. Y no había necesidad entre ellos. Han leído esa historia, ¿verdad? Cuando el Señor asciende, ya la iglesia arranca los motores de la iglesia, empiezan a caminar. Todos, estamos hablando de miles y miles de personas. Date cuenta que en el primer mensaje,
Se convierten nada más y nada menos que 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Porque en el judaísmo esa era la manera de contar, solo hombres. Era un mundo un tanto machista, podríamos decir. Estamos hablando que ese día de Pentecostés se pudieron convertir al Señor 8.000, 10.000, 12.000 personas. Solo se contaban los hombres. En el segundo discurso de Pedro se convierten 4.000 personas. Y entre discurso y discurso, tantas otras. Estamos hablando de miles de personas. Y vendían todo. Y con el dinero se lo daban a los apóstoles. Qué bueno que no eran los apóstoles de hoy, que se lo quedaban para ellos, sino que dice que lo repartían entre todos de tal manera que no había necesidad entre ellos. No había ni un solo necesitado entre ellos. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos entendieron que el Señor venía ya, era ya. Cuando el Señor dijo, bueno, yo me voy a regresar, ellos entendían, bueno, pues será este fin de semana. Sí, esa era la mentalidad de ellos. El Señor viene, el Señor ha dicho que viene, ellos lo creían. ¿Para qué necesitamos esto? Yo prefiero no tener casa, pero que mi hermano sea salvo y que no pase necesidad. Pues vendo la casa, total, si la próxima semana me voy a ir con el Señor. Y la próxima semana, y pasó el tiempo. Y creo que ese error, ¿no? de venderlo todo, quizás no es un error porque lo hicieron con fe, con amor, con pasión, pero es que ellos entendían que el Señor viene ya. Pero es que el Señor viene ya. Y hay unas señales que Él dio. Léete Mateo 24, léete Mateo 25, y ahí te vas a encontrar cantidad de señales que el Señor dijo. Dime alguna señal. Dice, se levantará nación contra nación, por ejemplo. ¿Crees que se están levantando nación contra nación? Esta mañana leíamos, por ejemplo, que dice que en los últimos tiempos, antes de que venga el Señor, el amor de muchos se enfriará. ¿Crees que hoy en día el amor de muchos se ha enfriado? Hoy en día ya no hay amor en la calle, ¿verdad? Todas las desgracias que estamos viendo. Vemos muchas señales de antes de que venga el Señor. Padres se levantarán contra hijos, hijos se levantarán contra padres. Pero hay una señal que el propio Señor Jesucristo dijo. En los días de mi venida, los días serán como la generación de Noé. Así dijo. Analicen cómo es la vida o la generación, la historia, la vida de Noé. Porque cuando se vuelva a repetir el mismo ciclo, ahí voy a llegar yo. Dijo el Señor, Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Los días de la venida del Hijo del Hombre serán días similares a los de Noé. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde es ¿cómo eran los días de Noé? Los días de Noé eran días que no entendían nada. No tenían entendimiento sobre las cosas de Dios, no había temor de Dios. Se vivía como si no existiese Dios. En la cultura se había erradicado por completo toda enseñanza de Dios. Desde los días de Adán y Eva se enseñaba, ellos se encargaron de enseñar acerca de Dios. De hecho, uno de sus hijos llamado Abel ofrendó unas cosas hacia Dios, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó? Adán y Eva. Y había tanto pecado que después la Biblia resalta a un hombre llamado Enoc y dice, y Enoc caminó con Dios. Poco a poco se fue perdiendo el temor de Dios. Poco a poco no había conocimiento de Dios. Y en los días previos al diluvio, la cultura era cuanto más alejados de Dios mejor. Y seguramente lo disfrazaban de libertad. Es que tú tienes decisión de escoger. Ahora, adoración a otros falsos dioses, todos los que quieras. Pero al buen y soberano Dios no. No puedo cometer el error de decir que quitaron las Biblias, pero si hubiese Biblias en ese tiempo, las hubiesen quitado de los colegios. Se hubiera quitado la enseñanza cristiana de los colegios. Se hubiese prohibido símbolos religiosos por las calles. Y cantidad de cosas. Así eran los días de Noé. No había conocimiento de Dios. Hasta los días de Noé, bueno, pues podríamos decir había cierto temor de Dios, cierto conocimiento, pero ya en esa generación se perdió todo. Tú sabes, creo que aquí lo dije una vez hace ya un tiempito, pero creo que estamos en la generación más peligrosa de la historia, porque es la generación donde ya nos está enseñando sobre Dios. No te hablo ni siquiera de temor a Dios. Pero hoy en día con la cultura, te hablo de España, seguro que aquí en Bruselas, en Bélgica, en Holanda, en Alemania es totalmente diferente y todos los niños están siendo criados en el Evangelio, no lo pongo en duda, pero en España sucede que se están criando a la próxima generación en el ateísmo y no se habla de Dios a nadie.
Y aquí el que más o el que menos de pequeño te hablaban de Jesús y conocías la historia de Jesús. Y te hablaban de la Navidad y conocías lo que pasó en Navidad, que una virgen dio a luz a un niño que dicen por ahí que es el Salvador del mundo. Pero vete y díselo eso ahora a un adolescente. Vete y dile, Jesús murió por ti. ¿Y quién es Jesús? Y a mí, ¿yo qué tengo que ver con ese hombre? No, que los romanos lo crucificaron. Ah, bueno, algo habrá hecho, dirán. Y cantidad de cosas que se está criando a una generación en el ateísmo puro y duro. No sé si a ti te interesa, pero tus hijos están siendo criados en el ateísmo. Y el otro día me decía una madre cuando yo le digo, ¿por qué no traes a tus hijos a la... No, es que no quieren venir y les tengo que respetar su libertad. ¿Que les tienes que respetar su libertad? No sé si tú eres consciente que si tú respetas su libertad, el colegio no lo va a hacer. El mundo no va a respetar su libertad y le va a inculcar lo que tienen que creer, lo que tienen que pensar y lo que tienen que actuar. Y si tú como padre cristiano eres tan irresponsable, le dije yo, ¿no?, de no inculcar, de no instruir a tu hijo el camino de Dios, cuando fuere viejo ya te voy a decir yo en qué camino se estará tu hijo. Es que hay que respetar la libertad. Pues respétala, porque el mundo no lo hace. Y si tú no traes a tus hijos aquí a la iglesia, ayer hablaba con mi mujer, qué rabia me da que veo a padres tan sacrificados con sus hijos, llevándolos al colegio, y tienen fiebre y los llevan al colegio, y tienen hambre y los llevan al colegio, y está lloviendo y los llevan al colegio, como 2 gotitas y ya la gente no lleva a los niños a la iglesia. Eso en España pasa, aunque no te lo creas. Aquí están nuestros hermanos que son, creo, de Madrid, si no me equivoco. Aquí, gloria a Dios, que no pasa en Bélgica, qué bueno. Pero en España pasa. Y al niño le duele una pestaña y no lo llevan a la iglesia. Y el niño le dice, no me apetece, bueno, por un domingo no pasa nada. Y no hay conocimiento de Dios. Y los días de Noé eran así. Los días de Noé eran días de corrupción moral. Y encima era una corrupción moral que se había generalizado. El pecado se había normalizado en los días de Noé. La inmoralidad sexual se normalizó. Era normal ser un inmoral. Era totalmente normal que aquel estuviese con otro, que aquella estuviese con otra, que aquel estuviese con 2, que la otra estuviese con 30. Era normal, se había normalizado. Es más, era un bicho raro el que pensaba diferente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, no estoy diciendo. Yo te estoy presentando cómo eran los días de Noé. Es así como era. En esos días no había lugar para la santidad. Eso era ya un todos para todos. Una inmoralidad aceptada, que ese es el peligro. Porque pecado es pecado, la inmoralidad es pecado, pero mayor pecado es todavía que se acepte y se vea como normal. En los días de Noé eran días de violencia, dice la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Era un tiempo de injusticias, de abusos, de asesinatos, de maltratos. Y no sé yo si estamos describiendo el 2025, ¿verdad? Una tierra llena de violencia. Ahora mataron a un hermano nuestro ahí en Estados Unidos y había gente que se alegraba. Oye, yo no te pido que llores por la muerte de nadie, pero chico, que lo festejes. Y mataron también a una chica en una guagua, no sé cómo se llamaba, una chica, era una refugiada y la mataron. Y aquí nadie, eso ya se ve normal. Sí, nos impactamos la primera vez que vemos un vídeo y ya es normal. Ahora mi hermano Mikey me estaba enseñando un vídeo, y ya no te estoy hablando de Estados Unidos, de gente desconocida, de una hermana nuestra aquí en Holanda, a pocos metros de aquí, que fue una valiente y nos da ejemplo a todos nosotros. Sale a la calle a predicar el evangelio y un sinvergüenza, una persona le coge por los pelos y la arrastra por predicar el evangelio. Oye, dime tú si eso no es violencia, si eso no es maldad. Ahora, si te pones a hablar de Alá, seguro que nadie te arrastra. El otro día le contaba yo, no sé a quién se lo estaba contando. Estaba la semana pasada que fuimos a visitar a los hermanos de Madrid. Y de regreso, pues en el aeropuerto tenía una hora de espera. Digo, bueno, pues ya que estoy aquí, para no perder el tiempo, voy a grabar el devocional de mañana. Lo grabo, ¿y dónde lo grabo? Pues lo grabo aquí en el aeropuerto. Yo saqué mi trípode, mi móvil, mi micrófono, digo, pues yo lo grabo aquí. Ahora, no me puse donde estaba todo el mundo, pero me puse medio refugiado, pero me puse a grabar. Tú tenías que ver las caras de la gente. Yo me hubiera acercado también. Yo veo a alguien que está solo, con un móvil y hablando solo a una cámara, yo me hubiera acercado. La gente se acercaba, pero cuando me escuchaba que estaba hablando de Dios, algunos se reían, otros seguían, otros... ¿Cómo se dice? Este hombre está loco. Pero puedes hablar de cualquier otro tema, pero de Jesús no lo toques.
Y aquí podemos hablar de lo que sea, en los colegios, ¿verdad? En tu trabajo se puede hablar de lo que sea. Conversaciones obscenas, groseras, sexuales, violentas. Habla de Jesús para que tú veas lo que pasa. Ahí enseguida o te sacan las uñas o te tachan por loco, ya vas a ser el bicho raro. En los días de Noé eran días de violencia, dice la Biblia. Y de repente, cuando menos la gente lo esperó, dice la Biblia, llegó el diluvio. Génesis 7:10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Quiero que tengamos algo muy claro con esto del diluvio, porque a lo mejor podríamos pensar que un día Dios se levantó de mal humor y dijo, hasta aquí llegué, y mandó el diluvio. No. Escucha una cosa, no. Desde que Dios le dijo a Noé que empezara a construir el arca, hasta que el arca se terminó y comenzó el diluvio, alrededor de 120 años pasaron. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. 120 años le dio Dios a esta generación para cambiar la conducta. Porque recordemos que Dios es lento, gracias a Dios, para la ira. Es grande en misericordia. Pero llega un momento que la ira llega. La tortuga, aunque camine lento, llega. Y la ira de Dios, aunque vaya lenta, llega. Y Dios siempre nos da un periodo de gracia, como veíamos esta mañana. En cuanto a la desobediencia, Dios no va a venir enseguida y te va a castigar. Y el diablo se aprovecha de eso. Porque muchas veces hemos pecado y ¿sabes qué? No ha pasado nada. O aquí alguien ha pecado y enseguida le ha venido la consecuencia. Le ha venido un palo, uy, no. Y hemos pecado y no ha pasado nada. Bueno, porque estás en un periodo de gracia. Una vez hablaba con un pescador, creo que era pescador de truchas. No sé, si no recuerdo mal, Domingo, corrígeme si me estoy equivocando. Tampoco me hagas quedar mal, pero corrígeme si me estoy equivocando. Creo que casi todos los peces, pues, tú tiras el anzuelo, la caña, y cuando pica tiras. Pero con las truchas no debes hacer eso. Las truchas tienen cierta fuerza que si tú tiras, ellos pueden pelear y incluso si se prefieren romperse la boca antes de, lógicamente, de que los tires. Entonces, ¿qué hace el buen pescador? Que no recuerdo yo si era, vamos a poner que eran truchas, si no después perdóname con el ejemplo. Decía, el pescador de trucha sabe que cuando una trucha pica no tiene que tirar, sino todo lo contrario, tiene que soltar carrete y que la trucha se vaya. Y se vaya y piense que ha ganado, para que se vaya con el anzuelo mordido. Y se vaya diciendo, he ganado. Y cuando se vaya y empieza a cansarse y ya no tenga fuerza, ahí cuando esté más débil hace el pescado, ¡plá!, y lo tira. Dice, ahora mira qué sencillo es recoger una trucha. Porque ya está cansado. Y muchas veces, el enemigo hace eso con nosotros. Mordemos el anzuelo y seguimos caminando y pensamos que no ha pasado nada. Sigue avanzando, que en el momento más débil es cuando te va a tirar y ahí van a venir las consecuencias. Y muchas veces puede suceder eso, ¿verdad? Que pecamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un periodo de gracia que todos sabemos que existe. Pero el periodo de gracia termina. Dios no solamente nos manda a apartarnos del pecado, sino que también nos da la herramienta para poder apartarnos de él. En este caso era el arca. ¿Qué representa el arca? ¿Les gusta la historia de Noé o les estoy aburriendo? ¿Sí? ¿Les gusta? Está bien. Es que la hora después de la comida es pésima, es terrorífica. ¿Qué representa el arca? Miren, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que fue por el arca que su familia se salvó. Y Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El arca representa el medio de salvación, que es el Señor Jesús. También representa la iglesia, que es donde la gente viene, los creyentes venimos a refugiarnos para que Jesús pueda salvarnos. La iglesia nos salva, pero dudo mucho que el que no esté en la iglesia pueda ser salvado. Podríamos decir que los cristianos somos como esos Noés, que hemos hallado gracia delante de Dios y que tenemos que preparar un arca de salvación para los nuestros.
Por eso yo no concibo que un hijo de Dios no esté activo en el servicio a Dios. Yo no concibo, será por mi crianza, será porque a mí me enseñaron. Una vez yo conocí al Señor, a los 2 minutos me pusieron a servir. Yo no concibo mi relación con Dios sin servirle. Yo creo que desde el segundo 1 tengo 1001 defectos, se lo garantizo, y no es humildad falsa. Tengo muchísimos defectos, si no, háblate con mi mujer que ella te puede decir unos cuantos. Pero si algo tengo bueno, creo, es que yo sirvo al Señor y he entendido que para relacionarme con Él, una de las herramientas es el servicio. Yo no entiendo mi relación con Dios sin servirle. Yo he entendido que mi propósito es preparar un arca de salvación para muchos. Traerlos para que sea Jesús quien los salve. Que como dice una parábola, tengo que forzar a la gente a entrar para que conozcan de Jesús. ¿Qué sucedió justo antes del diluvio? Bueno, Dios ordena a Noé que entre con toda su familia en el arca, pero también hace entrar a unos animalitos, o a todos los animalitos. Dice Génesis capítulo 7, versículo 1, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y tu casa, toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. De los animales limpios, 7 parejas. Y recalca, macho y hembra. ¿Cómo es la pareja? Repítalo otra vez, por favor. Yo sé por qué digo que lo repita, porque algunos todavía me están mirando como diciendo, ¿y este que se quedó en los años 60? Puede ser. Pero la pareja es macho y hembra. Bien. De los animales limpios, podríamos hablar en otra ocasión de que son animales limpios o impuros, eso ya lo dejamos para más adelante porque si no, no termino y quiero dar un dato sí o sí. De los animales limpios, Noé, vas a tener que subir al arca 7 parejas. De los impuros, 1 nada más. De los que no son limpios, 1. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Por qué Dios le hizo subir a Noé 7 parejas de animales limpios y solo 1 de los impuros? Lo acabamos de leer, ¿por qué? Porque cuando saliese del arca se iban a tener que presentar, era la manera de acercarse a Dios antiguamente, matando animalitos. Lo siento mucho, pero es que la paga del pecado es la muerte. Ah, ¿que te da pena matar a los animalitos? Bueno, es que hay un cordero que fue inmolado por tu pecado. Así te da tanta pena la vaquita y el cordero y no te da pena el Señor. No seamos de una falsa o hipócrita moralidad, ¿verdad? Y Dios dice, tienes que subir 7 parejas de animales limpios porque una vez bajes vas a tener que adorar. Porque después de la tormenta, como hay una canción que dice, después de la tormenta viene la calma, bueno, todo lo que tú quieras, después de la tormenta lo que hay que hacer es adorar. Y al bajarnos del arca lo que hay que hacer es dar gracias a Dios y adorar. Le contaba ahora nuestros hermanos Domingo y Adriana, tampoco quiero contar aquí intimidades ni mucho menos. Y perdón si a lo mejor estoy aquí hablando más de la cuenta, pero la hermana decía ahora, la que se iba a Colombia, que ha perdido a su hija, decía en una oración, gracias mi Dios por este dolor que me estás haciendo pasar. Es increíble. Ella entendió que aún en medio de la tormenta lo que hay que hacer es adorar. ¿Quién sería capaz de dar gracias en medio de la pérdida de una hija? Un absoluto loco, enamorado y apasionado por Dios. Es que en medio de la tormenta, después de la tormenta, lo que hay que hacer es adorar, es levantar altares para el Señor y dar gracias, aunque no entendamos, aunque nuestros ojos estén llenos de lágrimas, lo que hay que hacer es adorar a Dios. Es bendecir el nombre del Señor. A pesar de la maldad del hombre, Dios sigue teniendo el deseo de que nos relacionemos con Él. Por eso le dijo, Noé, tú quizás no sabes, no entiendes qué va a suceder, yo sí, mete 7 animales. Porque después de todo esto quiero que me adores. Después de quizás lo que estás pasando, el Señor lo que quiere es recibir adoración. Alguien me dijo una vez que cuando estudió los animales del arca se dio cuenta de un pequeño detalle y me dijo, pastor, ¿y por qué no subieron peces? Digo, a ver, usa la lógica. ¿Por qué no había ballenas en ese arca? ¿Por qué no había pececitos, mi hijo? Piensa, usa la lógica, a ver. ¿Qué venía? Un diluvio, ¿no? Pues ya está, hombre. El pez sobrevive. Te ríes, pero fue una pregunta seria que me hicieron.
Un dato curioso nada más, ¿cuánta altura cogió las aguas en la tierra? Se sabe, la Biblia da el dato. Dice, puede ser que nos llegara el agua a las rodillas. Mira que llovió, que nos llegó el agua hasta las rodillas. El pastor Osman me enviaba un vídeo el otro día de Tierra Alta, ahí en Colombia. No pudieron celebrar el culto porque del aguacero que cayó, el agua llegaba por los tobillos. En la iglesia me enseñó el vídeo. Madre mía, sí que llovió. ¿Hasta dónde llegó el agua? Tapando las montañas, dice la Biblia. Oye, ¿usted sabe de Biblia? ¿Ha aprovechado bien esos años que tiene? Usted sabe de Biblia, gloria a Dios. Dice la Biblia que las aguas subieron 7 metros por encima del pico más alto de esta tierra. Pregunta de geografía, ¿cuál es el pico más alto de esta tierra? El Everest. Más o menos, ¿cuánto mide? Yo tengo el dato aquí exacto, pero... 8.848 metros mide el Everest. Súmale 7 metros, 8.855 metros. Llegó el agua. No se vio absolutamente nada de tierra. Así dice la Biblia. Vamos a leerlo si quieres. Génesis 7, 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos, 7 metros. ¿Cuántos días estuvo Noé en el arca? ¿Alguien sabe? 40 días, 40 noches. Eso es lo que duró el diluvio. Pero más o menos Noé estuvo más de 370 días, más de un año en el arca, más de 370 días. Porque hay algo muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que Dios le dice a Noé, ya se acabó, sube al arca. Llegó el tiempo. Imagínate a Noé, ¿no? Diciéndole a su esposa, venga, vamos. A sus hijos, venga, vamos. A las parejas, venga, vamos. Y se sube. Y dice la Biblia un dato muy interesante. Y Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Un día va a ser Dios quien cierra la puerta de la iglesia. No somos nosotros. No, nosotros los tenemos abiertos. Ahora cerrado, pues por lo que quiera que sea. Pero nosotros tenemos las puertas de la iglesia abiertas para que venga quien quiera. La gracia está disponible para todos. Pero un día ya no habrá oportunidad de salvación. Por eso la Biblia dice, aún desde el Antiguo Testamento, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hermano mío, llegará un día que no pueda ser hallado. Y que la gente correrá a los pies del Señor y no lo podrán encontrar, porque ya la iglesia se ha ido. Y este es el arca, la única arca en la que te puedes subir para ser salvo, que es el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia. Y entonces, ¿cómo? No, ya se acabó. Pero es que ahora es la oportunidad. Y entonces Dios cierra las puertas de ese arca. Y yo me imagino a Noé diciéndole a la familia, a sus hijos, tranquilo que ya viene la lluvia. Y dice la Biblia que el primer día, ¿sabes lo que pasó? Nada. Yo me imagino a la mujer de Noé mirándole como diciendo, qué ridículo, aquí hasta dentro del arca nos estás haciendo pasar una vergüenza. Segundo día, y ahora sí, tranquilo, yo veo una nube, ya se va a nublar esto. ¿Y sabes lo que sucede? Nada. Y ahí empieza a oler animal ya. Tú no te das cuenta porque estás aquí, pero si alguien entra de fuera aquí ahora mismo, el ambiente está cargado. Imagínate cómo olía ese arca, ¿verdad? Ya los animales empiezan a hacer sus cosas y todo eso. Día 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, nada. Imagínate a Noé sentado como, bueno, pues ya lloverá, ¿no? Y fue en el 7º día que dice que Dios rompió las cataratas celestiales. Y ahí no empezó un poquito, poco a poco. No. Rompió las fuentes de los cielos, dice la Biblia. Y ahí empezó a llover, se levantó ese arca. Y estuvo 40 días y 40 noches. Lo que sucede es que después, cuando dejó de llover, eso todavía estaba todo encharcado, ¿no? Imagínate. Casi 8.900 metros que cubrió la tierra, que cubrió el agua toda la tierra. ¿Y cuándo se tiene que bajar Noé del arca? ¿Cuándo uno se tiene que bajar del arca? Dice en Génesis 8:3, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Ahora vas a entender por qué digo esto. En la Biblia muchas veces las tormentas representan los problemas, tribulaciones, circunstancias difíciles que nos toca pasar.
Y hay quienes piensan que porque ya no está lloviendo fuera, ya pueden salir del arca, y no es así. Las aguas desaparecen gradualmente. Las aguas decrecen gradualmente. El tiempo de la restauración es gradual. No, ya la tormenta pasó, ya mi mujer me perdonó, ya mi esposo me perdonó, ya esto pasó. No, eso es gradual. El tiempo de la restauración lleva un tiempo. Solamente llovió por 40 días, el diluvio, entre comillas, fue corto. Ahora, el tiempo de espera para decir ya la tormenta pasó, eso tarda. Eso tarda. La restauración muchas veces lleva tiempo. Sobre todo si hablamos en los matrimonios, en la restauración de una persona. A veces nosotros queremos que el Señor nos cambie ya. No, mi hermano, que ha estado lloviendo 40 días, que hay mucho que arreglar aquí. O sea, que aquí ha llovido de lo lindo. Es que ha caído aquí goteras por todas partes, que hay que arreglarlo bien, tranquilo. No te bajes todavía de este arca. Estoy seguro que si nosotros hubiésemos sido Noé, el primer día ya nos hubiéramos tirado fuera. Pues somos así, ¿no? Pero la restauración lleva su tiempo. ¿Y cuándo supo Noé que se tenía que bajar del arca? ¿Alguien sabe? Cuando lanzó una paloma, ¿verdad? Y esa paloma vino ¿con qué? Una ramita de olivo. Y él porque dijo, es el momento de bajar. Porque ya entendió que si hay una rama de olivo, ya hay tierra, ya hay árboles, ya no está tan alta el agua. Ahora sí. Ahora bien, ¿qué representa la paloma? No qué es, ¿qué representa? El Espíritu Santo. La paz se representa por el olivo y eso, ¿no? La ramita de olivo. El Espíritu Santo no es una paloma. Escúchame. El Espíritu Santo no es una paloma. Por alguna razón, en el bautismo de Jesús descendió en forma como de paloma. Había que ilustrarlo de alguna manera, ¿verdad? Hay alguna explicación muy bonita para esto, pero no es una paloma. Pero esa paloma representa al Espíritu Santo, que Él es el que nos dice cómo, cuándo y dónde tenemos que bajarnos. Él es el que nos guía. Él es el que nos guía hacia toda verdad, dice Jesús. La iglesia tiene que saber guiarse por el Espíritu de Dios. Y no podemos apagar el Espíritu, dice la Biblia. Y la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios, y uno tiene que saber entender esas señales que el Espíritu de Dios está dando a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que hace Noé al bajar del arca? Lo primero que hace, ¿qué es lo primero que hace? Adorar. Lo veíamos antes, ¿verdad? En Génesis 8:20, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, aquello que había metido 7 parejas, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de la tormenta, Noé adoró. Porque hay que adorar a Dios en las buenas y en las malas. Y cuando a Job le dijeron la desgracia que le había ocurrido, que había perdido sus hijos, había perdido sus negocios, había perdido sus animales, lo había perdido todo, dice la Biblia, Job rasgó sus vestiduras y se postró en suelo y adoró. El Señor es digno de adoración en las buenas y en las malas, pero en las malas cuesta, y te lo digo por experiencia. En las malas cuesta adorar, pero el Señor lo que quiere en medio de una tormenta es que adoremos, es que levantemos nuestras manos y digamos, Señor, gracias. No entiendo absolutamente nada, no comprendo por qué me estás haciendo pasar por esto. Es más, no lo comparto. Si fuera por mí, yo quiero que ocurra todo lo contrario, pero a pesar de todo, yo te adoro, Señor. Y yo bendigo tu santo nombre. Eso es lo que hay que hacer. Tú imagínate por un momento, ¿no? A Noé bajando de ese arca, a tierra mojada, el olor a humedad, cadáveres por todas partes. Oye, esto es una imagen fuerte, pero lo que hace es adorar. Después va a cometer algunos cuantos errores que hoy no vamos a hablar de ello, pero lo que hace es adorar, porque Noé tenía las prioridades bien establecidas. Humberto, si puedes pasar, te lo agradezco. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Uno tiene que aprender cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en un problema? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando salgo de un problema? ¿Qué es lo primero que haces en el día? No me lo digas, no me hace falta que me lo digas porque ya lo sé que es mirar el móvil. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Gloria a Dios que a usted no le pidió la generación esta que nos ha tocado a nosotros de los móviles. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de usted?
de Yanira, qué nombre más bonito. ¿Qué es lo primero que haces en tu día? Cuando te enfadas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y sabes lo que hizo Dios con esa adoración? La recibió. Y trató con Noé. Le dice, Noé, a partir de ahora, no solamente te he visto justo, te he visto fiel. Hagamos un pacto, Noé. Y hace un pacto. Algunos ya saben de lo que está haciendo, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Noé, te prometo, le dice Dios. En otras palabras, parafraseando, ahora leemos los versículos si quieres. Te prometo que nunca más volverás a pasar por esta situación. Nunca más mandaré semejante diluvio a la tierra. Por eso yo no me asusto cuando llueve. Aunque llueva mucho, yo digo, tarde o temprano esto va a pasar. Ahogado no me voy a morir. Quemado puede ser, pero ahogado no me voy a morir. Entonces Dios le dice a Noé, tranquilo Noé, que la tierra nunca más será pasada por agua. Va a ser destruida, tampoco te quiero dar unas esperanzas que no son. Va a ser destruida, pero por agua no. Por fuego, dice la Biblia, así será destruida esta tierra. Y Noé, porque sabe algo, él conoce a Dios, él ha tenido tiempo de tener intimidad con Dios, sabe que todo pacto tiene una señal. ¿Sabes que todo pacto tiene una señal, verdad? ¿Cuál fue la señal del pacto con Noé? El arco iris. Ese arco iris después de la lluvia, después de la tormenta, nos recuerda, ya pasó la tormenta. Dios nunca más volverá a mandar semejante diluvio. Es un pacto visible. Algo tan extraño y a la vez tan hermoso, un arco iris, ¿verdad? Cuando se ve bonito, oye, es algo espectacular. Bueno, es un pacto de Dios. Ahora han querido coger esos colorines y hacer otras cosas y ¿cómo es el enemigo, ¿no? ¿Cómo es Satanás que quiere corromper todo lo hermoso y precioso de Dios? Todo pacto tiene una señal visible. ¿Cuál fue la señal visible del pacto que Dios hizo con Abraham? La circuncisión. Algo tiene que haber visible. Aunque sea íntimo, pero algo tiene que haber. ¿Cuál es la señal del pacto visible con Noé, con Moisés? Con ese pacto que hizo con Moisés, con la palabra de Dios. El día de reposo. Dice que el día de reposo sirve como señal. Hermano mío, que la iglesia se reúna una vez en semana es una señal en este mundo de que hay un Dios que ha hecho un pacto con nosotros. Aleluya. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Porque hay un nuevo pacto, gloria a Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa señal? ¿Recuerdas cuando éramos católicos y aquel cura levantaba la copa y decía, este cáliz? ¿Te acuerdas de eso? Que representa la sangre. Es la señal del nuevo pacto. La señal visible del nuevo pacto es la sangre derramada de Jesús. Se puede ver el nuevo pacto. ¿Cuál es la señal visible del pacto matrimonial? El anillo. Bueno, eso es nuestra cultura. El hecho sin mancilla. Que los dos serán una sola carne. Ese es el pacto matrimonial. Bueno, y entonces si hay una sola carne antes del matrimonio, ahí no está la bendición de Dios. La bendición de Dios está cuando, siendo marido y mujer, son una sola carne y hay unidad. Esa es la señal del pacto. Y la señal del pacto que Dios hizo con Noé fue un arco iris. Tranquilo, que todos los problemas pasan. Tranquilo, que todo va a pasar. Hermano mío, Dios ha hecho un pacto contigo que es derramar su sangre para el perdón de los pecados. Por eso te animo a que te puedas arrepentir de ellos, de cada uno de ellos. Porque la señal de los tiempos de Noé fue el arco iris. La señal de los tiempos de Jesús fue la señal de Jonás. ¿Recuerdan que él dijo eso? Y la señal de nuestra vida es la sangre derramada de Jesús, que limpia, que borra todos nuestros pecados. Cuando Pedro predica ese mensaje del día de Pentecostés, lleno, investido por el Espíritu Santo, ni él mismo se imaginó predicar semejantes mensajes. Dijo palabras tan fuertes como: vosotros matasteis al autor de la vida. Así dijo Pedro. Y dice que la gente se compungió de corazón.
Y cuando escuchó ese mensaje no dijo, bueno, gloria a Dios, acabó el mensaje, démonos la paz y se fueron. No, la gente se quedó impactada, dice. Y aquellas miles de personas dijeron, ¿y qué haremos? Porque a la respuesta del Evangelio, al mensaje del Evangelio tiene que haber una respuesta. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dijo, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia necesita un tiempo de arrepentimiento, porque hablamos mucho de arrepentimiento, pero nos arrepentimos muy poco. Y muchos, sobre todo creo yo, los jóvenes no entienden esta palabra de arrepentimiento. La iglesia tiene que vivir humillada a los pies de Jesús, arrepentidos de sus pecados. Y desgraciadamente, ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que a veces incluso alardeamos de ellos. El Señor quiere un arrepentimiento genuino. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque ¿sabes qué te digo? Al soberbio Dios lo mira de lejos. La iglesia no te va a mirar de lejos, la iglesia te va a amar, te va a recibir, te va a abrazar siempre. Pero Dios al soberbio, al altivo, al que no quiere arrepentirse, al que dice que no necesita arrepentimiento. Oye, qué fuerte estas palabras, Dios lo mira de lejos. Cierra tus ojos un instante. Y quiero terminar este mensaje de Noé haciendo un llamado al arrepentimiento. Y no es un llamado a las personas nuevas a que se arrepientan por primera vez de sus pecados. No, también, pero es un llamado a todos aquellos que llevamos una semana en el Evangelio, un mes, un año, 10 años, 20 años, a que te arrepientas de tus pecados. A que puedas pedirle perdón al Señor de todo tu corazón, que te compunjas de corazón. Que puedas entender que la sangre de Jesús ha sido derramada para el perdón de tus pecados. Que el Hijo de Dios murió en esa cruz y entregó hasta lo último de su vida para que tú tengas perdón de pecados. Y tú puedes beneficiarte de este perdón a través del arrepentimiento. Esta mañana te decía que el arrepentimiento no es solo pedir perdón. El arrepentimiento no es solo sentir pesar. El arrepentimiento es cambiar. Y tienes que cambiar. Y escucha esto que dice el Señor: tienes que cambiar. Y tú perfectamente sabes qué áreas de tu vida hay que cambiar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas hoy, aquí y ahora arrepentirte? Que humilles tu corazón delante del Señor. Que seas como Ana orando por su hijo y que derrames tu alma delante del Señor en esta tarde. Y que la iglesia pueda vivir arrepentida. No sé si esperabas otro final más emotivo, más motivador, pero el mensaje bíblico es este: arrepiéntete de tus pecados, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer mensaje de Jesús después de 400 años de silencio de Dios. Y quizá Dios lleva guardando silencio contigo tiempo. Y el mensaje que quiere transmitirte en esta tarde es: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados y para que pueda venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú piensas que el cambio para tu vida viene cuando te suban el sueldo, cuando cambies de trabajo, cuando suceda algo que estás esperando. Hermano mío, tu tiempo de refrigerio viene cuando te arrepientas y te conviertas al Señor. Esa paz que andas buscando, ese bienestar que andas buscando, única y exclusivamente viene de la presencia del Señor. Pero fíjate que Pedro no solamente dice arrepentíos, sino que añade una segunda palabra y dice convertíos. Porque hay gente que se arrepiente mas no se convierte. El arrepentimiento es cambiar, la conversión es permanecer. Es que cuando yo pueda venir aquí dentro de un mes, 2 meses, no sé los meses que Dios me permitirá volver, pueda volverte a ver en este lugar, transformado, transformada, cambiado por completo, comprometido con el Señor, comprometida con el Señor. Eso es una conversión. Una conversión, ¿sabes qué? No es levantar la mano y repetir una oración que un pastor te ha dicho que repitas. Gloria a Dios por eso. Ese es el primer paso quizá. Y hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento y a la conversión. Que nos arrepintamos de todo corazón y entendamos
que el pecado nos aleja de Dios. Isaías dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y han hecho que Dios oculte su oído, su rostro, para no escucharnos. Eso hace el pecado. Hermano mío, yo te invito a que en esta tarde puedas arrepentirte de todos tus pecados. Ahí en intimidad con el Señor, si quieres ponerte en pie, si quieres quedarte sentado, si te quieres arrodillar, ten libertad porque estás en la casa del Señor de hacer como bien quieras, siempre y cuando haya orden, pero te pido que hables con el Señor. Y que pongas tu vida en orden en este día delante de Dios. Estoy convencido que mientras el Espíritu de Dios ha ido hablando en esta tarde, te ha ido recordando cosas que has de cambiar, que has de comenzar a hacer. Pon tu vida en orden delante de Dios. No sabemos cuándo el arca de salvación se va a volver a cerrar, la puerta del arca, pero el Señor está a las puertas. Que no sea demasiado tarde, hermano mío, y esta es una nueva oportunidad. Todavía, gloria a Dios, estamos en un periodo de gracia, pero no tenses la cuerda. No tenses mucho más la cuerda. Arrepiéntete de tus pecados. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se nos ha dado el privilegio de vestirnos de lino fino. Una iglesia donde no habite el pecado. Una iglesia donde lo que reine tiene que ser la santidad. Una iglesia donde el aceite tiene que estar en abundancia. Donde el fuego del Espíritu tiene que estar